y de las actitudes que toma, puede parecer un viejito, sin chispa, sin visión, sin dinamismo, sin acciones, y se le pregunta algo y todo dice que como que no es capaz. Pero qué bueno es tener esa visión abierta, amplia, y esa actitud de joven, aunque los años hayan pasado. Bueno, más allá de la forma de quién se refiere como joven, dice exactamente en tu juventud. O sea que sí tiene un detalle que resaltar. Y está hablando de esa vida de mancebo. La Biblia también habla de esa expresión para hablar de muchacho joven, buen mozo. Es la forma de lo que traduce. Y dice, tome placer su corazón en los días de su adolescencia. ¿Usted se imagina si uno en la adolescencia le toma placer a todo y le da rienda suelta a los deseos y pasiones? ¿Se imagina a dónde llega? Porque generalmente cuando uno es joven, uno no quiere límites, uno no quiere reglas, uno cree que se las sabe todas y que todo lo que aparece en el camino se puede negociar. Y muchos estamos viviendo esa etapa de juventud, pero otros ya la vivieron. Y es importante hablar de este tema porque quien ya vivió la juventud tiene herramientas de experiencia para aconsejar al que apenas se está enfrentando esa etapa de ser joven. Y adolescencia significa que adolece de cosas, aunque tiene toda la fuerza. Cuando está en la adolescencia, uno tiene la fuerza como para pensar que puede dominar el mundo. Pero adolece de criterio, adolece de identidad, adolece de carácter, apenas se está formando el carácter, adolece de conocimientos, y si es flojo para estudiar apenas, sí que es cierto. Uno adolece a veces de ciertas actitudes que después de esa etapa es que se terminan de formar para la vida. Pero es importante resaltar que aunque el Señor le dice, tome placer en su corazón en esos días, porque ciertamente cuando el adolescente le da rienda suelta a sus apetitos, dice gozarse y recrearse en todo eso. Y aparte le agrega y le dice, y ande en los caminos de su corazón y en la vista de sus ojos. Y la Biblia dice que el ojo no se sacia de mirar, así como la ambición humana no se sacia tampoco, siempre quiere tener más y tener más. Así que en medio de todo lo que Dios está diciendo a través de este libro poético, le dice, tome placer en su corazón, ande en los caminos de su corazón y corra en la vista de sus ojos. Es decir, haga lo que quiera. No se le va a prohibir nada. Derroche si quiere su libre albedrío, si quiere. Pero sabe, todo tiene un pero. ¿Sí o no? Alguien diría, uy, eso es en la iglesia, eso tan bueno, no dan tanto. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Si volvemos a hablar del corazón, para hablar del placer y andar en el camino del corazón, la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón. Así que si el corazón quiere ser bueno, hay que someterlo a Jesucristo para que sea distinto. ¿Sí o no? Y si nos vamos a la vista de sus ojos, la Biblia también dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si el ojo está en tinieblas, todo el cuerpo está en tinieblas. Y pueden ser tinieblas literales porque no puede ver, o porque lo que ve solo es oscuridad y pecado. Y si está en oscuridad y en pecado por llevarle el impulso a sus ojos, la Biblia también dice, si tu ojo derecho es maligno, sácalo. Porque es mejor entrar en el reino de los cielos sin un ojo que estar completo ¿en dónde? En el infierno.
Entonces, hay cosas en las que uno debe tener cuidado. Ese texto habla del libre albedrío que todos tenemos. Que es joven. Bueno, gócese en su juventud, tome placer en su corazón, ande en el camino de su corazón, corra detrás de la vista de sus ojos, pero sabe que sobre todas las cosas que haga de acuerdo a eso, recibirá juicio de parte de Dios. Es por eso que el pasaje bíblico sigue diciendo algo supremamente importante. Alabanzas al nombre de Jesús. Eclesiastés. Vamos a seguirlo leyendo en el capítulo 11. Eclesiastés, Cantares, Isaías. Capítulo número 11. En el verso número 9 y 10 sigue diciendo. Aleluya. Quita pues de tu corazón el enojo, porque el detonante de muchos fracasos en la vida de muchas personas ha sido enojarse. Hay gente que en un momento determinado todo se frustra, se descontrola y dice, es que no voy a ir a culto porque me dio mal genio. Yo no sé si le ha pasado, pero yo he escuchado de gente que dice, no estoy de ánimo, no estoy de genio para irme para culto, y no van al culto. Cuando resulta que si el enemigo ataca mis emociones, es ahí cuando yo debo buscar a Dios, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Y si uno no es capaz de quitar el enojo de forma natural, necesita unción para poder controlar esas cosas. ¿Sí o no? Digamos gloria a Dios. Y aparta de tu carne el mal. Y la única forma de apartar nuestra carne del mal es controlando los placeres, reteniendo los impulsos emocionales, el corazón controlado y nuestros caminos no conforme a nosotros mismos, sino conforme a Dios. Dios quiere gente como David. Un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. Y David cometió errores, pero lo que hizo grande a David fue que siempre se humilló en la presencia del Señor y procuró, después de convertirse al Señor, no cometer el mismo error. Amén. Y aquí está diciendo, aparta de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud son ¿qué? Son vanidad. Son cosas ilusorias, son cosas que pasan muy rápido. Hoy uno puede ser joven y algunos abusan de la juventud, pero en unos días o en unos años, ¿qué será de aquel? Por eso la Biblia también dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Qué bueno es que nosotros, si hemos tenido la oportunidad de servirle a Dios jóvenes, lo hagamos con entrega, con fervor, con pasión, con el corazón, sin reproches, sin excusas. Amén. Que dediquemos ese tiempo que Dios se merece. Digamos, gloria a Dios. Vamos a mirar entonces algunas razones aquí en 10 minuticos que restan. Y si usted quiere tomar nota de alguno, estaría excelente. El joven que depende de Dios busca la fuerza verdadera que solo proviene de Dios. Primera de Juan 2:14. Les he escrito a ustedes, padres, porque habla también a los padres diciendo, porque han conocido al que es desde el principio. Y les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Así que nuestra fuerza verdadera proviene de Dios, no de nosotros. Gedeón no venció esa guerra con el ejército que él llevaba, ni tampoco con la espada, la jabalina, el yelmo, la coraza, no. Él venció con los hombres que lo acompañaron, haciendo obediencia a Dios y entendiendo que solo dependían de él. Inicialmente sale con 32,000, en el primer filtro se devuelven 22,000, le quedan algo más de 10,000, pero el Señor le dice, son muchos,
y ahora no tiene 10,000, se devuelven 9,700 y se queda solamente con 300. Pero no le dice coja espadas, yelmos, coraza, no. Le dice coja una antorcha, coja un cántaro y coja una trompeta. Y ustedes que son 300 rodeen al enemigo. Y uno dice, pero es una locura, 300 nomás rodeando a legiones de ejércitos enemigos. Pero ese hombre entendía que la victoria no dependía de él, que en ese sentido puntual su éxito y su victoria solo dependían del Todopoderoso. Con esto le estoy diciendo a todo el que escucha que nuestra fuerza humana no es suficiente para ser un buen cristiano. Necesitamos aprender a depender de Dios 100%, porque Él es el que da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Segundo, vive conforme a la palabra de Dios. Primero, busca la fuerza verdadera que proviene de Dios y vive conforme a la palabra de Dios. Salmo 119:9. En la versión lenguaje sencillo dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Porque el Señor es el único que moldea el corazón del ser humano. Tercer punto importante, reconoce la grandeza de Dios. Hay gente que aunque es joven y sienten que tienen mucha fuerza, no reconocen la grandeza de Dios. Si así fuera, siempre le darían el primer lugar a las cosas de Dios. Pero cuando el primer lugar lo tiene otra cosa, significa que para esa persona la grandeza es otra cosa. Y eso ya se convierte en una forma de idolatría. La Biblia dice en el Salmo 148, versos 12 y 13, los jóvenes y las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es excelso, su esplendor está por encima de la tierra y de todos los cielos. Y ese es el Dios al cual nosotros adoramos, ese es el Dios al que nosotros le entregamos la vida, ese es el Dios con el cual nosotros hicimos pacto un día. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. No deje que nada tome el primer lugar en su vida si no es Jesús. Por eso esta cita del Salmo 148. Cuarto principio importante, camina junto a Dios sin desviarse. Libro de la Biblia, Lamentaciones 3:27 dice, bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud, a ser responsable, a ser cumplido, a ser una persona de honra, de honores. Y que si en algún momento se hace difícil el camino, le pida a Dios la fuerza y los medios para resolver los problemas que pueden llegar. Porque el Señor ha dicho que quien en Él confía no será avergonzado. Amén, digamos gloria a Dios. Así que ese cuarto punto es muy importante. Camina junto a Dios. Y el que camina junto a Dios está a paz aún con sus enemigos. Lo dice el Señor a través del libro poético también. Cuando los caminos del hombre son conforme al corazón de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Así que si usted quiere estar en paz con todos, sea agradable en su caminar para con la gloria y la voluntad de Dios. Amén. Quinto, guarda las palabras del Señor bien en el corazón. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si usted quiere sostenerse en santidad, guarde las palabras de Dios en lo íntimo de su corazón. Y en este sentido, guardar es poner por obra y obedecer. Digamos gloria a Dios. Alégrese y disfrute, pero hágalo con prudencia, porque ya sabe que su corazón y que el estímulo de sus sensaciones y lo que pasa con sus ojos será juzgado por Dios. Lenguaje sencillo dice Eclesiastés 11, alégrese pues en su juventud y deje que su corazón disfrute del impulso de la adolescencia. Siga su corazón y responda al estímulo de sus ojos, pero tenga en cuenta siempre,
que Dios va a juzgar todo lo que usted haga. Así que hay que disfrutar, pero seamos prudentes. Digamos gloria a Dios. ¿Importante esta palabra o no? Principios elementales que el joven y todo hermano en la iglesia debemos tener. Aleluya. Séptimo principio importante. Seamos humildes. Amén. Reconozcamos cuando otro tiene la razón, aún por encima de lo que usted y yo pensamos que era la razón. Aprendamos a bajar la cabeza cuando sabemos que cometimos un error. Aprendamos a doblar nuestras rodillas en la presencia del Señor, pidiéndole perdón y misericordia cuando hemos fallado. Seamos humildes para darle al otro el lugar que se merece. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Por eso también dice Primera de Pedro 5:5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, hablando de la autoridad de la iglesia y del respeto que el anciano merece. Digamos gloria a Dios. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Quiere ser grande? No llegue a la grandeza con su propia fuerza, porque el que se humilla a Dios lo enaltece en su voluntad. También hay una relación con la oración que entrega el Señor en Mateo 6 diciendo, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Digamos, hay poder en Jesús. Octavo principio importante, obedece y honra a tus padres. No importa si tú eres muy mayor y tu padre aún es mucho más. El principio es que quien obedece y honra recibe la promesa del Señor. Eso dice Efesios 6. ¿Sí o no? Efesios 6 dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Es el primer mandamiento con promesa. Amén. Si buscas a Dios de todo corazón, de seguro lo encontrarás. Pero debe ser de todo corazón. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Jeremías 29:11. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza gloriosa. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé si me buscaran y me encontraran, porque me están buscando de todo vuestro corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio o del sufrimiento. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté. Así que el éxito es, si buscamos al Señor de todo corazón, sí lo encontraremos. Pero si es buscarlo solo porque otro dijo, perdimos el tiempo. Hay que buscarlo con el alma. Digamos gloria a Dios. Tus hechos y mis hechos deben mostrar lo que en realidad somos por la causa del Señor. Proverbios 20:11 deja un consejo que hacía mucho no leía. Por sus hechos el niño deja entrever si su conducta va a ser pura y recta. Por eso es que también la Biblia dice, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque es importante mostrar con nuestras actitudes lo que somos, y eso se empieza a evidenciar desde que uno es un adolescente, y es ahí donde se necesita el poder de Dios para educar, para formar y para instruir en la fe. Es la etapa más interesante para sostener ese criterio de fe en el ser humano. Busque a Dios desde ahora, no esperes a que lleguen las dificultades, y lo leímos hace un momento. Qué bueno entregarle a Dios nuestros mejores años para hacer lo que hay que hacer, pero a veces esperamos el tiempo y uno ve personas que toda una vida escuchando el evangelio, y cuando ya no pueden hacer mucho, se entregan al evangelio. Pues gloria a Dios porque se entregaron, pero lástima porque dedicaron mucho tiempo para servir a las tinieblas cuando habían podido usar su fuerza y su juventud para servir al Rey de la Gloria, que sabe recompensar.
¿Sí o no? Porque el Señor es fiel y sabe recompensar. Digamos gloria a Dios. Preocúpese siempre por ser un buen ejemplo. Es lo que Pablo le aconseja a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, verso 2, y es un consejo poderoso y muy importante. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La versión lenguaje sencillo dice que nadie te menosprecie por cuanto eres joven, sino que por el contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo, un modelo a seguir en la manera de hablar, en tu forma de comportarte, la conducta y el amor, la fe y la pureza. Digamos gloria a Dios. Vale la pena ser fieles al Señor. Escoge bien tus amistades, porque hay un adagio por ahí popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, Proverbios trae una relación aún más importante a la vida del cristiano. Hijo mío, presta atención ya y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto y no te juntes con los que beben mucho vino, es decir, los borrachos, ni con los que hurtan o se hartan de carne, pues borrachos y glotones son. Por su indolencia acaban harapientos y en la pobreza. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Porque muchas veces el que se llena de malas amistades termina repudiando y haciéndole daño a sus mismos progenitores. Pero es importante ser prudentes. Y último punto, siempre permita que Dios sea parte de tu historia. Siempre permite que Dios sea parte importante de tu historia. Salmo 71:5. Tú, soberano Señor, has sido mi esperanza y en ti he confiado desde mi juventud. La historia de David confirma que ser conforme a Dios tiene el más excelente resultado. Fue un hombre que alcanzó tan grado de honra en el Señor que tuvo el privilegio de continuar con un mensaje que es un legado en Israel. Y ese mensaje es tan importante que cuando Jesús se manifiesta en carne, viene del linaje de David y la gente lo reconoce así. Y cuando van a pedir milagros y sanidades y misericordias y ayuda de Jesús, salen corriendo detrás de él y en medio de la multitud gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia. ¿Qué es lo que hizo grande a David? Que en su historia el epicentro fue siempre depender de Dios. Y que aunque tuvo errores, supo reconocer cuando se equivocó y caminó siempre con el Señor. La clave de la prosperidad y el éxito no está en usted mismo. Está en cómo camina con Dios. Si su camino es recto delante de Dios, Dios se encargará de su propósito y de su vida y de su éxito. Pero si su camino no es conforme a Dios, no espere que las cosas cambien. Porque Dios es fiel. Pero Dios galardona a aquel que de verdad le busca con fidelidad. Pero tampoco haga juicio jamás por si alguien padece tribulación, porque también el Señor dice, en la tierra tendréis aflicción. Y a veces no es que tenga tribulación porque es impío, sino porque sencillamente Dios permite eso para formarle el carácter, para que pueda en medio de la prueba ver la gloria de Dios, y porque también la Biblia dice que nuestra fe, que es más pura que el oro refinado, será probada con fuego, y es importante en nuestra vida el fuego de la prueba. Procuremos siempre usted y yo tener una vida digna de imitar. No imite a nadie. Sea tan bueno como hijo de Dios que los demás se inspiren en imitar su modelo de vida. ¿Qué estás dejando en tu hogar para que te imiten? Porque el primer lugar en donde usted y yo desarrollamos un ministerio es nuestra propia casa, nuestro propio hogar, nuestra misma familia. Y es una bendición hablar de todas estas cosas.
y no escatimamos el esfuerzo para explicar grandes temas, aunque hubiesen 2 o más pocos, pero gloria a Dios por los que estamos aquí. Estemos de pie, hermanos, y pidámosle al Señor que nos ayude a mantener firmes en su propósito de fe. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, Señor, queremos que todos estos principios que hoy escuchamos estén bien anclados en nuestra vida para ver el resultado que necesitamos. ¿Alguien siente que Dios por este consejo le ha hablado esta noche? ¿Alguien ha estado atento lo suficiente al propósito de fe que con esta disertación y esa abundancia de textos bíblicos se nos dejó hoy? Aquí yo no estoy dando mi discurso, yo no estoy expresando mis argumentos, no. Yo he traído en esta noche lo que el Señor dijo que era necesario, porque Dios conoce nuestra realidad para avanzar. Soberano Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Gracias, Señor Jesús, por este consejo que nos nutre en sabiduría, porque hemos podido entender a través del tiempo que el principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor. Te ruego que estás bendiciendo nuestra vida, Señor, la vida de nuestros hogares, que nos permitas avanzar en victoria, Dios Todopoderoso, y que estos principios que tomamos hoy sean una riqueza espiritual. Oh,